SER TV presenta Rendición de Cuentas. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la última edición de Rendición de Cuentas en este año 2022. Vamos a dedicar nuestros temas de hoy a una especie de balance de lo que ha pasado este año y cuáles son las perspectivas de 2023. Bienvenidos, ya estamos de vuelta. Bien, en el día de hoy tenemos dos invitados, dos altos funcionarios del gobierno, al doctor Benjamín Colamarco y al ingeniero Rafael Mezquita, pero antes vamos con nuestras noticias nacionales e internacionales y pronto regresamos. La etapa más maravillosa de la adolescencia ha culminado para este grupo de estudiantes que pusieron fin a sus estudios. También otro grupo de alumnos de 9º grado recibieron su diploma, al igual que los de 12º grado. Muchos de ellos en riesgo social pudieron lograr sus metas escolares a través de la disciplina en esta academia. Yo entré aquí en el 2020 cursando el 9º grado, me gradué en los primeros puestos de honor también. Tenía un carácter muy fuerte, que era que me decían algo y respondía, y no me dejaba, por decirlo así. Pero mi actitud fue cambiando poco a poco. Yo me portaba a veces demasiado mal, tenía a mi mamá para arriba y para abajo conmigo, pero a encontrarme una academia donde comportarme y aprender disciplina. Empecé en Juan Díaz, de ahí donde ingresé al departamento de internado encontrando el camino correcto de Veracruz. Este internado no es un centro correccional, sino una academia para que el estudiante no tenga deserción escolar y no participe en actos delictivos. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación firmaron un convenio de cooperación para el programa Encontrando el Camino Correcto, PEP, con el objetivo de impulsar la prevención social de la violencia y el delito. Este es un programa educacional alternativo que apoya a los adolescentes y jóvenes en riesgo social que desertaron del sistema educativo para que puedan culminar sus estudios con un bachillerato integral y estar capacitados para la inserción en el mercado laboral. La sargento Jocelyn Bryan señala que muchos de ellos llegaron con una actitud negativa. Ahora el cambio es radical. La mayoría de los jóvenes que nos llegan a nosotros, jóvenes bien rebeldes, que desobedientes, que no le hacen caso a sus padres, tienen poco interés en lo que son los estudios. Entonces, a través del programa vamos poco a poco inculcándole la disciplina policial para que ellos sepan cómo guiarse, cómo orientarse, cómo salir adelante. La academia, que albergará a 600 jóvenes, fue inaugurada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen como parte de las acciones prioritarias del gobierno nacional. El proyecto y visualizando qué podía hacer este proyecto con internado. Hoy estamos realizando la inauguración oficial de la Academia Encontrando el Camino Correcto, que tiene un programa, el programa Encontrando el Camino Correcto, pero ustedes son egresados de la Academia Encontrando el Camino Correcto. Y se tienen que sentir orgullosos de salir de esta academia. Aquí hay muchachos y muchachas de 12, 17 años. Además del acto de graduación se entregaron reconocimientos y becas a los 3 primeros puestos del 12º grado y una para los de 9º grado. ¡Preparar! ¡Apuntar! ¡Fuego! Estas instalaciones son modernas y cuentan con toda la alta tecnología para formar a estos jóvenes. Para SER TV Noticias, José Adames. Ayuda millonaria de la comunidad internacional para la paz en Colombia.
El Fondo Multidonante de la ONU anunció el miércoles una suma de $55 millones en 2023 para apoyar la consolidación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Nunca en la historia, desde que se creó este fondo hace 6 años, ha invertido $55 millones en un solo año. Entonces, yo creo que hay mensajes muy importantes de gratitud, de apoyo y respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz total del gobierno del presidente Petro. Alemania, Noruega, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur son algunos de los 14 países que integran este fondo. 6 años después del histórico acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, el ejército colombiano sostiene combates con facciones disidentes del pacto casi a diario. Mientras tanto, ambientalistas y sindicalistas siguen siendo blanco de asesinatos selectivos. Y tengan la certeza y la seguridad que la donación que ustedes hacen a este país, con los recursos de sus ciudadanos de ese país, serán manejados eficaz, transparente y pulcramente, en favor de estas comunidades. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro impulsa una política de paz total, por medio de la cual busca negociar con los disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN y otros grupos armados. El Parlamento Europeo realizará una amplia reforma de los mecanismos de control de la institución. El anuncio fue hecho por la presidenta del organismo, Roberta Metsola, como respuesta al escándalo que provocó el arresto de una influyente eurodiputada griega. Estoy preparando un amplio paquete de reformas que estará listo el año que viene. Incluirá un refuerzo de los sistemas de protección de los denunciantes de irregularidades del Parlamento, la prohibición de todos los grupos de amistades no oficiales, una revisión del control de las normas de nuestro código de conducta y una revisión completa y en profundidad de cómo interactuamos con terceros países. El poder legislativo de la Unión Europea fue sacudido en los últimos días por el arresto de 4 personas, entre las cuales la eurodiputada griega Eva Kaili, por aparentemente recibir sobornos de Qatar. Qatar ha desmentido firmemente las acusaciones, pero una fuente judicial en Bélgica confirmó a la France Presse que era ese país el que está en el centro de la investigación belga. El gobierno de Perú ha publicado un decreto que declara de manera oficial el estado de emergencia por 30 días en todo el país, ante los enfrentamientos que se están registrando en todo el territorio peruano tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. El decreto publicado en el peruano El Boletín Oficial del Estado precisa que el estado de emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad y seguridad personales. No obstante, el decreto no hace ninguna mención a un toque de queda como había anunciado horas antes el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en el Palacio de Gobierno. La presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció hace unos días el estado de emergencia nacional debido a la crisis política que afronta el país después de que Castillo anunciara el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Hasta el momento esta declaración estaba solo activa en las provincias de Apurímac, Arequipa e Ica, aunque se ha decidido extender a todo el país conforme han aumentado las protestas pidiendo la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. El Ejecutivo ha declarado la emergencia en la red vial nacional, permitiendo que el Ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave como las carreteras. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Saludos amigos, bienvenidos al último programa del año de Rendición de Cuentas. Nuestro interés es hacer un rápido balance de lo que ha sido este 2022, considerando, que comenzamos el año con la esperanza de reactivar económicamente el país,
ustedes recuerdan, o aquí prima mucho aquella premonición de que el hombre propone y Dios dispone. Nosotros llegamos a este gobierno con el presidente Cortizo con un programa muy bueno, uniendo fuerza, y en 6 meses habíamos prácticamente superado todas las expectativas de trabajo, cuando bueno, se presentó lo de la pandemia y de ahí las cosas tuvieron que moverse, las proyecciones para Panamá eran terribles, lo que venía y anunciaban los medios de comunicación en función de lo que pasaba en otras latitudes puso a correr a todo el mundo, y sobre todo porque en el año 2020 no había vacuna y las proyecciones para Panamá eran terribles, casi 100.000 muertos en los 2 o 3 primeros meses, decían los expertos que podía ocurrir. Sin embargo, pese a las repercusiones que estas cosas podían tener en la economía, en lo social, ustedes tenían siempre una voz que por ahí decía, vamos a salvar vidas, el país se puede recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez llegó la vacuna, Panamá comenzó a encarar los retos de la pandemia de una manera distinta, y ya lo que nos quedaba era vencer las consecuencias de la pandemia en nuestra economía, en el Producto Interno Bruto, en los ingresos del país, en los temas de seguridad, en los temas sociales, etcétera, etcétera. Ha sido así eso en el 2022. ¿Qué ha pasado en el 2022? Para eso tenemos con nosotros hoy al licenciado Rafael Mezquita, asesor presidencial, uno de nuestros analistas. Bienvenido, Rafael, otra vez aquí a Rendición de Cuentas. Esta es tu casa, has estado aquí con nosotros durante varios episodios muy formidables, y nos agrada mucho contar con tu presencia aquí para hacer pues este balance. ¿Cómo ves la situación económica de Panamá en el 2022? ¿Qué cosas logramos remontar y qué cosas nos quedan pendientes? Lo primero que te diría sería que la reactivación económica, si tú registras lo que dicen la gente que hace noticias, la gente que hace opinión pública, los influencers, ya nadie habla de cuándo van a presentar el plan de reactivación económica, ¿no? Eso como que quedó atrás, porque ¿no? Ya la reactivación económica empezó. Es un hecho. Y ya la gente no habla de eso. Es más, tanto empezó que tuvimos desfiles de cierre de fin de año, de Navidad, ahora en este año 2022. Vamos a tener carnavales en el 2023, vamos a tener la fiesta de las 1000 polleras en el 2023. Ya estamos en plena normalidad, el país está funcionando normalmente y los índices económicos que tenemos nosotros nos dicen que ya en este año 2022 recuperamos como veníamos en el 2019. Ese es lo primero que te quiero decir. Ya en el año 2022 la economía nacional creció va a crecer o va a terminar creciendo entre un 6 y un 10%. Ojo, que esas son las proyecciones de cierre de este año bruto para 2022. En el 2023 el Banco Mundial estima que en el 2023 creceremos al 6%. Y digo ese número 6% y te voy a decir qué estima el Banco Mundial para Centroamérica, para que los oyentes escuchen. Dice que Costa Rica crecerá al 3%, República Dominicana al 5%, El Salvador al 2%, Guatemala al 3.1%, Honduras al 3.1%, Nicaragua al 2% y Panamá al 6%. Entonces era muy cierto aquello de lo que decía el presidente Cortizo, de que teníamos los recursos como para remontar rápidamente la situación de crisis. Yo te diría que esta situación de Panamá, desde su crecimiento económico, que ya se siente en estos momentos, porque tiene una estructura económica, y te voy a decir el porqué de esto. Esta estructura económica del país es lo que nos permite a nosotros, a diferencia de nuestros hermanos centroamericanos, en que los índices de emigración, o sea, la gente que sale de Panamá a vivir afuera por razones económicas, que son la mayoría de la gente que sale de Colombia, que sale de Venezuela, que sale de Centroamérica, de Honduras, y que va de Centroamérica, que van rumbo a Estados Unidos. Los panameños no salimos a ningún lado y nunca en 100 años hemos salido, porque tenemos una economía estable, tenemos un país estable. Los índices de migración de los panameños son de los más bajos del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2022? El empleo, primero que todo, que nos preocupa mucho. Fue muy golpeado, ¿eh? Cerraron empresas, la gente quedó sin trabajo. Había un desempleo en el 2021 del 16% y bajó al 9% en el 2022. Ya hay una reducción importante y es un índice del 9% cercano al desempleo que teníamos en el 2019. Ojo,
que aquí en Panamá históricamente el desempleo siempre anduvo arriba del 10%, 11%. Hubo un periodo de tiempo a partir del último año de la señora Mireya Moscoso, todo el periodo de Martín, todo el periodo de Martinelli, en donde la economía creció al 8, 9, 10%, el desempleo bajó al 3, 4%, ahora nosotros lo tenemos al 9%. Ya estamos nuevamente llegando a las condiciones del 2019. Al 9 producto de lo que ha pasado en el 20 y en el 21. Porque el empleo es una consecuencia directa del crecimiento económico. Claro. Si creció la economía, disminuyó el desempleo, aumentó el empleo. La inflación. Pero antes que pase a lo de la inflación, esto del empleo, porque es que hay algunas estadísticas que demuestran que una de las grandes preocupaciones que tienen los panameños es precisamente el empleo. ¿Tú crees que este renglón se proyecte de mejor manera hacia 2023? Por supuesto, porque la economía se sigue reactivando, se generarán más inversiones extranjeras, habrá más inversión privada, habrá más inversión pública durante el año 23. ¿Hay más confianza de la inversión extranjera en la economía de Panamá? Hay más confianza y hay una inversión pública que va a continuar en el 2023 fuerte. De seguro que el presidente de la República va a hacer anuncios importantes sobre grandes megaobras que van a iniciar en el 2023 y eso genera empleo. Mira, Julio, nada más la línea 3 del metro genera más de 5.000 trabajos en el sector oeste. Yo vivo en Chorrera, yo veo todos los días cuando viajo de Chorrera a Panamá a cantidad de trabajadores trabajando en la línea 3 del metro y me doy cuenta de la cantidad de gente que trabaja ahí. Eso dinamiza la fonda, eso dinamiza la gente que vive alrededor, eso dinamiza toda la actividad económica de la región. Porque las familias con el ingreso, cada trabajador es una familia. Entonces el empleo tiene un efecto importante en el ingreso, tiene un efecto importante en la reducción, en la reactivación económica y si hay un tema que es importante que también te diga y es uno de los problemas que vivió en el 2022, la inflación. Vamos al tema de la inflación. Lo digo porque nosotros veníamos con una agenda social fuerte del 2020 en Panamá Solidario, entregando vales, entregando bonos, beneficiando a 1 de cada 4 panameños. Nosotros beneficiamos a cerca de 1.300.000 personas con los vales digitales. Cerca de 1.800 millones de dólares se han entregado hasta el momento en vales digitales. Y eso produjo que mucha gente tuviera con qué poner la paila, con qué resolver sus problemas. Pero sin embargo, el producto de la guerra de Ucrania, la inflación se nos subió. Aumentó en el año... Que no es solamente un problema de Panamá, es un problema de Estados Unidos para abajo. Fíjate que en el año 2022 la inflación va a cerrar, según el Banco Mundial, al 4,4%. Panamá siempre ha tenido inflaciones bajas del 1,5%, 2%. Y esa inflación que nos pegó este año fue lo que produjo esa desestabilización que se dio a mediados de año. ¿Por qué? Porque la gente con lo que estaba recibiendo ya no le alcanzaba. Ya el costo de la canasta básica aumentó y la gente comenzó a moverse y obviamente que había gente que estaba metiéndole candela debajo de la mesa. Pero ahora que lo citas precisamente, la forma como el gobierno encaró esa crisis también es importante. Claro, el gobierno de repente quedó como medio a la gachapanda y de repente tomó nota enseguida y dijo, no, aquí tenemos que ponernos las pilas porque esto que está pasando ahora mismo no lo estábamos manejando, fue un ingrediente nuevo que nos cayó encima después de la pandemia, que fue lo de la guerra de Ucrania, que aumentó el combustible, que aumentó la inflación, que aumentó el costo de la vida y dijo, ¿saben qué? Vamos a sentarnos a conversar. Y a diferencia de otros países, no hubo muertos, no hubo enfrentamientos, no hubo guerra, ni nada de eso. No hubo muertos, no hubo declaración de estado de emergencia, no hubo declaración de estado de sitio, no hubo violación de los derechos humanos. La paz social de la que habla el presidente Cortizo. A nadie se le sacó un ojo con perdigones y el país logró paz, mantener la paz, sentarse a conversar en Penonomé y salieron soluciones a los principales problemas sentidos por la gente de más abajo. ¿Qué eran esos problemas? Hombre, el costo de la canasta básica, se metió todo un programa de control de precios de la canasta básica, el costo de los medicamentos, el acceso a los medicamentos y una serie de decisiones que se tomaron en ese diálogo de Penonomé que le dieron la reducción o el establecimiento o el tope del precio del combustible, que impacta inmediatamente en la inflación y que impacta en el costo de la canasta básica. Y que implica uno de los precios más bajos de todo el planeta. Y eso le da entonces a la gente un aire y por eso el país entró nuevamente en una fase de paz que se ha podido mantener el resto del año, pese a que alguna gente nos habla y nos dice, sí, por eso lo vamos a pagar todo. Por supuesto que el subsidio al combustible, al igual que el subsidio al tanque de gas, igual que el subsidio a la energía eléctrica,
igual que los programas sociales de transferencias económicas, igual que el subsidio a la tarifa del metro, igual que el subsidio a la tarifa del agua, igual que el subsidio a una cantidad de productos esenciales de la gente más necesitada del país. Son políticas sociales que te garantizan paz, porque sin paz no hay reactivación económica, sin paz no hay estabilidad política, y la paz es lo que te garantiza que vengan inversiones de afuera, que vengan empresarios de afuera y que la gente venga a invertir en el país. Yo me pregunto, por eso es importante licenciado mantener la Mezquita, paz. ¿qué Sí. hubiera pasado en el país si esas políticas sociales no se hubieran aplicado? Si esas políticas sociales no se hubieran aplicado, se hubiera aplicado la ley del garrote, como en otros países sucede. Porque o tú concilias, buscas diálogo y buscas acuerdos concertados y políticos, o sacas a la fuerza pública a dar garrote. Y en otros países de América del Sur, cerca de nosotros, en vez de conciliar, salieron a dar garrote. Y hubo muertos. Y hubo muertos, y hubo desestabilización, y costó mucho más después devolver la confianza al país, porque cuando hay esos enfrentamientos, el país pierde confianza ante la comunidad internacional, y luego es un problema recuperar esa confianza. Ahora, hay una cosa Sí. que, abordando este tema de los subsidios, hombre, hay quienes a veces tratan de destacar que los subsidios solamente fueron hacia un sector, ¿no? Cuando lo que realmente nosotros hemos visto ha sido una política del gobierno hacia toda la sociedad y hacia todos los sectores, porque los respaldos no solamente fueron hacia la gente que menos tiene, también hubo sectores empresariales aquí que, afectados por esta situación de la pandemia, recibieron un respaldo contundente de parte del gobierno. ¿Es Por así? supuesto, nada más que esos sectores básicamente se puso a disponibilidad de ellos líneas de crédito en los bancos, se puso a disponibilidad de ellos apoyos a capital a través de AMPYME, la microempresa. A esos sectores se les da otro tipo de apoyo. A la gente de abajo se le da a la gente de los sectores populares, con más respeto, se le da otro tipo de apoyo, otro tipo de políticas que son comunes en todas las partes del mundo. Yo cuando escucho a algunos analistas criticar la política de subsidios y criticar la política de controles de precios que establecimos nosotros y que por supuesto que funcionó y que no produjo ninguna escasez de ningún producto, como yo lo decía desde un principio. Aquí en Panamá tuvimos políticas de control de precios en muchos años y nunca yo recuerdo que hubo escasez de ningún producto, porque tú lo que haces es garantizar que los productos de la canasta básica popular que se producen en Panamá, tú estableces unos precios de garantía a través del sector agropecuario y le pagas a los productores los precios del mercado. Y le das entonces a esos productos, le das un precio subsidiado a la gente que menos plata tiene y garantizas de esa manera la continuidad de la cadena productiva. Entonces, esas políticas de subsidio, de transferencia a los que menos tienen, se aplican en muchos países del mundo, no solamente en Panamá, se aplica en Chile, se aplica en Colombia, se aplica en muchos lados, mientras tú tengas un país que todavía no haya llegado a los niveles de crecimiento económico que garanticen pleno empleo. Claro. Cuando ya tú tengas un país que pueda garantizar un empleo o un desempleo entre el 2 y el 3%, que ya puedes decir que es pleno empleo, entonces ya tú comienzas a reducir esos subsidios, ya tú comienzas a reducir esa política social, porque ya la economía se encarga de darle trabajo a esa gente y ya esa gente puede llevar su platita a su casa a resolver las necesidades básicas. En ese aspecto, licenciado, una de las políticas más destacadas, si se quiere, aplicadas por el gobierno, fue ese respaldo contundente hacia el sector agrícola del país. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Ese es un tema verdaderamente interesante. Estamos conversando con el licenciado Rafael Mezquita, asesor presidencial, sobre el balance de fin de año, la situación económica del país y las perspectivas que tendremos para el año 2023. Ya regresamos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Saludos amigos, estamos en un balance de fin de año, balance de lo que ha pasado en el 2022, cómo se ha recuperado económicamente el país y cuáles son las perspectivas que tenemos para el año 2023. Se está incorporando a nuestro balance Benjamín Colamarco, el
responsable del seguimiento, ¿verdad?, de metas, de proyectos de la Presidencia de la República, ¿no?, y quien ha estado con nosotros en varios programas de este 2022. Bienvenido, Benjamín, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a darle continuidad a este balance que ya habíamos iniciado con el licenciado Mezquita. Estábamos hablando precisamente de lo que han sido las políticas públicas aplicadas por el gobierno de cara a la reactivación económica, y decíamos que uno de los sectores más, ha recibido apoyo contundente del gobierno ha sido el sector agrícola, ¿no?, que pese a situaciones como la pandemia nunca dejó de crecer. Sí, yo quería, antes de llegar al sector agrícola, que estoy seguro que el doctor Colamarco debe tener más información que yo, destacarte 4 sectores externos, porque la economía panameña en un 60-70% es una economía que vende sus servicios hacia el exterior. Nada más quiero comunicarle al país, mira lo que ha pasado en el 2022. La autoridad del canal, ingresos por peajes. De 1.450 millones en el 21 pasaron a 1.500 en el 22. Aumento de pasajeros por el aeropuerto de Tocumen de 8 millones en el 2021 a 14 millones en el 2022. Aumento de las reexportaciones de la zona libre de Colón de 13.800 millones en el 21 a 19.000 millones en el 22. Y las exportaciones en general crecieron continuamente. Entonces, el sector externo está manifestando una pujanza importante, que eso es un pilar importante de la economía del país. Por supuesto que también ahora vamos a hablar de lo interno. Y en lo interno te quiero dar un dato que es importante que tengamos. El crédito, la banca que está aquí en Panamá, aumentó su cartera crediticia, aumentó de 67.000 millones en el 2021 a 76.000 millones en el 2022, más casi 10.000 millones adicionales en la cartera de crédito. ¿Y qué significa eso? Que hubo empresas, hubo gente que pidió un crédito para una casa, empresas que pidieron crédito para una construcción. Eso es un fenómeno que te dice a ti cómo viene la reactivación económica. Yo le decía, antes que llegara el doctor Colamarco, a nuestros amigos oyentes, que ya el cantito ese que tenían algunos de que cuándo van a presentar el plan de reactivación económica ya se acabó. Ya no se oye, esa gente ya no hablan de eso porque la reactivación económica ya está en estos momentos funcionando. Y entonces el país está creciendo, está reactivándose poco a poco. La construcción, termino con la construcción para pasar al sector agropecuario, tuvo un crecimiento del 21% entre enero y septiembre del 2022, y ya la construcción en ciertos segmentos, porque hay segmentos de la construcción que están saturados, pero hay segmentos de la construcción en donde hay dinamismo. Estamos hablando sobre todo de los segmentos de las casas populares, al sector popular de la clase media, pero la construcción y además la construcción en el sector público ya está dando señales de reactivación económica. El sector agropecuario. Por razones evidentes, el país y el mundo, diría yo, después de la pandemia y después de la crisis esta que tenemos ahora mismo, del tema de la crisis del clima, la crisis de la desestabilización del clima a nivel mundial, los países tienen que pensar ya en 3 tipos de seguridades: seguridad alimenticia, seguridad hídrica y seguridad energética. Y ya todas aquellas políticas que fueron las políticas que se dieron durante lo que se llamó el consenso de Washington, todo el tema ese de la apertura comercial, todo el tema de la disminución de los aranceles, todo eso ya comenzó a ajustarse y ya los países comenzaron a mirar hacia adentro, comenzaron a buscar cómo garantizarse la comida, cómo garantizarse el agua y cómo garantizarse la energía, porque ya las fuentes externas de esas 3 cosas van a comenzar a disminuir con el tiempo. Entonces, durante esta pandemia, el gobierno nacional ha sido consecuente con eso que estoy diciendo. Hubo una disminución de las importaciones de comida y lo que se hizo fue reactivar el sector agropecuario. Y además por una vocación propia del presidente de la República y por una identificación de él como productor agropecuario, y además por las condiciones objetivas que te estoy hablando, se le dio un impulso y un apoyo al sector agropecuario de tal manera que ya todos los límites que ha habido un crecimiento por ejemplo, en el tema del arroz. Se están sembrando todo lo que es la siembra de arroz. Hubo un momento en que se habló de desabastecimiento. Ha aumentado la siembra de arroz en el país. El hectareaje aumentó, ha aumentado la producción de ha aumentado la exportación de ciertos productos hacia el exterior.
El sector agropecuario ha sido un pilar importante en todo el plan solidario. Todo lo que se le ha dado a la gente durante estos 2 años y medio ha sido adquirido por el gobierno nacional a los productores todo nacionales. Todo lo que se le ha dado y eso es a parte la gente de... en estos 2 últimos años tiene una gran incidencia en el problema de la paz social. Por de supuesto. este país. Y yo quisiera que en efecto el doctor Colamarco nos hablara precisamente sobre las consecuencias que ha tenido esa atención que el gobierno le dio a través del Plan Panamá Solidario a vastos sectores de la población. ¿Cómo ha sido esto, doctor? En primer lugar, gracias por la entrevista. Yo quisiera hacer énfasis en 3 factores que habría que destacar en este balance. Primero, salvar vidas como un componente fundamental del esfuerzo de la administración Cortizo. Con todo aquel terrible problema parece que había, ¿no? que a veces algunos dicen que hablamos de la pandemia y sus efectos como un pretexto, y yo siempre digo que es una realidad. No podemos hablar de un pretexto cuando tuvimos 8.000 panameños murieron. Y miles y miles de contagios. 1 millón de contagios. Pero la realidad es que salvamos vidas. La decisión de política pública, de gobierno. Si no hubiera sido así, los muertos se hubieran multiplicado. El otro componente es la paz social. ¿Cómo lograr en medio de una circunstancia tan difícil, inédita e inesperada, porque no había un manual que dijera cómo se debía operar en estas condiciones? Y tampoco había vacuna. Y tampoco había vacuna, es todo experimental, todo inédito, todo es una planificación por ajuste contingente diario. Entonces, enfrentar el tema de salud, el balance, el triángulo salud, economía y social, también requería ese componente de un programa que asistiera, auxiliara a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables, y así se creó el Plan Panamá Solidario. En este momento se han entregado 13.4 millones de bolsas de alimentos solidarios en los 700 corregimientos del país. 669, pero ya estamos en 700 corregimientos. ¿Cuánto vale la paz social en circunstancias como no tiene precio. Y el ingeniero Mezquita decía, en cuanto al sector agropecuario, el sector agropecuario ha crecido más del 3% en pandemia. Y adicionalmente las exportaciones del sector han aumentado 4%. Las hectáreas que hablaba el ingeniero Mezquita que han aumentado son cerca de 1.600 hectáreas productivas que se han incorporado. Pero además se ha protegido el tejido productivo del país a través de determinadas políticas que se han desarrollado desde la administración Cortizo, el MEF, el MIDA, en fin, de manera articulada. Y eso nos ha llevado a lograr una especie de balance que debemos mantener en estas circunstancias, sin olvidar el componente que tiene que ver con el crecimiento económico, el impulso para la reactivación económica. Un dato importante. El empleo formal creció 7.4% este año. El empleo formal, que significa que también eso tiene un impacto en el seguro social y tiene un impacto en el impuesto de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y hay una cosa que quiero añadir sobre el tema del sector agropecuario. Del puente para allá, la mayor parte de la gente que vive del sector agropecuario. Y el sector agropecuario es el principal generador de empleo en este país. Entonces, todo lo que le llamamos el interior del país, todas las provincias centrales, lo que es Chiriquí, lo que es Veragua, la mayor parte de ellos viven del sector agropecuario, de la agroindustria. Y esa gente se ha mantenido comiendo. Si tú nos preguntábamos durante toda la pandemia, ahí había tranquilidad porque ellos tenían una generación de ingresos que les daba esa posibilidad, que era la producción que le estaban vendiendo al mercado nacional y al gobierno nacional. Entonces, y además hay un impacto porque el CEPAL ha reconocido que la pobreza extrema en Panamá durante estos años ha disminuido. Y el Banco Mundial también. Y el Banco Mundial también. Por eso la pobreza extrema ha disminuido. O sea, por eso era que quería hacer énfasis en el tema de la paz social. Porque es que cuando este asunto comenzó, los nubarrones de lo de la invasión en el 89, que ahora el 20 de diciembre se cumplen 33 años, como que la gente comenzó a recordar aquella cosa y no fueron pocos los empresarios que comenzaron a poner tablones en sus locales. Y se produjo una situación en Curundú, y ya todo el mundo pensaba, hombre, esto viene feo. Sin embargo, no se produjo. No se produjo porque efectivamente el Plan Panamá Solidario tuvo una incidencia importante en ese auxilio. En total, en el pico máximo de la situación, de la pandemia,
se atendieron 1.700.000 panameños y panameñas y extranjeros residentes en Panamá. Incluye pero también... Hay una cosa también muy interesante, doctor Colamarco, y es que el Plan Panamá Solidario comenzó con determinada cantidad de gente y los vales, y mucha gente decía, bueno, pero cuando esa plata se acabe aquí se va a armar el lío porque no van a... Y sin embargo tampoco pasó. No, y mire usted, de 1.700.000 panameños, estamos en ahora, este momento estamos en 222.000 y no que había tienen ningún vale tipo digital, de problema. y las bolsas solidarias están en cerca de 60.000 mensuales. Puede subir un poco más, pero obviamente eso significa que muchos panameños se han reincorporado a actividades de trabajo, de producción, etc. A nadie se le sacaron los ojos. A nadie se le sacaron los ojos. Y otro elemento del año 22 que debemos destacar como una combinación perversa es la guerra en el este de Europa. Claro. Porque obviamente la guerra en el este de Europa, en medio de la pandemia, ha implicado ulteriores consecuencias en términos de las redes de distribución, de transporte, la economía del transporte marítimo, la producción, costo de la los costos, los fletes, el combustible. Que bueno, Panamá hoy podemos decir que tiene el combustible. Ahí es donde viene, doctor, la capacidad de respuesta del gobierno frente a los retos que se han planteado. Así es. Porque se subió el precio del combustible y ¿cuál fue la respuesta nacional? Bueno, ir al diálogo, porque tenemos que decir, con el respeto y la humildad que debe caracterizarnos y la empatía, porque uno debe también comprender la psicología social en condiciones tan difíciles para las cuales nadie estaba preparado. Claro. Así que tenemos que ser empáticos y hay que decir que la administración Cortizo ha sido una administración abierta al diálogo, ha sido una administración tolerante, convencida de que es a través del diálogo que podemos llegar en circunstancias muy difíciles, cuando en otros países han ocurrido situaciones de muertos, en fin, desastres. Antes de anoche veía en París que hubo una situación terrible. Por el fútbol, por la Copa. Y ni veamos las cosas que han ocurrido en otras latitudes. El presidente ha tenido la vocación de buscar el diálogo como alternativa viable para la búsqueda de soluciones. Y al final tenemos el combustible más barato del mundo. Claro, subsidiado. Hay que decir que los precios... Es la tranquilidad de la sociedad panameña. Era la tranquilidad de la sociedad panameña. Recuerden que el combustible llegó a estar a $6.02 el galón. Y en algunos lugares a $7. Y en otros lugares a $7. Y ahora lo tenemos a $3.25. Ahora, hay que decir que el precio del combustible, de la gasolina de 95 y de 91 octanos, está bajando hoy. Hoy estamos... Pero ni siquiera los 3.25. No. 3.60 y 3.66. 3.59, 3.79 y 3.59. O sea que ha bajado de 6.02 a 3.59, 3.79 la de 95 y 3.59 y nosotros seguimos con el galón más barato. Y nosotros seguimos a 3.25. Claro. Claro, eso tiene un proceso de ir desescalando, porque obviamente ya los precios van a llegar a los que teníamos en enero antes de la guerra en el este de Europa. Claro. Así que ese es un proceso. Sin embargo, en los momentos álgidos, cuando estaba a 6.02 el galón, nosotros a través del diálogo y el entendimiento y la búsqueda de acuerdos, sin utilizar la fuerza y ni agredir a nadie, logramos acuerdos a 3.25. Eso ha ayudado también un poco a la dinámica económica, que implica impactar también la demanda agregada en la sociedad, es decir, ese aumento del consumo y la inversión, la cadena, que va en ese factor multiplicador de la economía, que se traduce en mayor disponibilidad y capacidad de consumo de la sociedad panameña, ¿no? Claro. Porque significa ahorro para el panameño. Ingeniero Mezquita, una de las cosas que, digamos, se registró con más drama después a raíz de la pandemia fueron los ingresos del Estado. A eso iba. ¿Verdad? Entonces, aquí dejamos de percibir una cantidad enorme de ingresos y en consecuencia la capacidad de respuesta del Estado también se vio afectada. ¿Cómo mejoró eso en el 2022? Te voy a dar un dato y voy a ir al tema de los ingresos fiscales, porque eso tiene que ver con la sostenibilidad de todas estas políticas que se han venido llevando adelante, porque muchos dicen, bueno, ¿y hasta cuándo nos vamos a endeudar? Vamos por partes. Mira, en el 2019 los ingresos corrientes del Estado
bajaron a 2.600 millones de dólares. En el 2020 ya, en el 19 fueron 2.600, en el 2020 fueron 1.900, en el 21 ya empezó a reactivarse la cosa a 2.200 y en el 22 ya ahora son 2.700. Hay una cosa que se llama la relación deuda-PIB. Yo siempre hablo de esto porque cuando nos dicen que se ha aumentado la deuda del Estado Nacional, yo siempre digo sí, pero la deuda usted tiene que valorarla sobre la capacidad que tiene el Estado de producir. La capacidad de respuesta. Usted va a un banco y usted le van a decir, ¿usted cuánto quiere? Yo Mezquita vengo a pedir un préstamo de $1 millón. ¿De cuánto? Y usted cuánto tiene en el banco y cuánto tiene de ingreso. Y usted le van a dar entonces el préstamo sobre la base de la capacidad que usted tenga, la capacidad crediticia. Claro. El Estado panameño tiene, o los estados tienen una capacidad de crédito que es una relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto. Y Panamá, si bien es cierto, está alto, hay una relación porque siempre la habíamos tenido el 35%, ahora mismo anda por 60%, 68 en el 2020, 64 en el 21 y 62 en el 22, es una relación deuda-PIB similar o menor a la que tienen, por ejemplo, en América Latina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Colombia, todos ellos tienen una relación deuda-PIB mayor que nosotros, pero no es todo, eso no es todo. Pero a pesar de que tenemos con ese tema, perdone que le interrumpa, sí, vamos a seguir con eso, sí, ahora que volvamos, se nos acaba un poco el tiempo, estamos en el balance, vamos a un corte y regresamos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Balance de fin de año. Tenemos aquí como invitado al ingeniero Rafael Mezquita y al doctor Benjamín Colamarco, con quien estamos conversando sobre lo que ha pasado en el 2022 y la recuperación económica del país que va a pasar en el 2023. Estábamos conversando con el ingeniero Mezquita sobre los ingresos que ha tenido Panamá en el año que está por terminar, qué representa eso y cómo la están viendo las calificadoras, díganos. Yo quería terminar esta parte porque es que Moody's expresó hace poco su informe de que mantenía la calificación soberana de Panamá. Eso significa que mantenemos el grado de inversión, eso significa que las tasas de interés de la deuda panameña se mantienen a la baja. Seguimos siendo sujetos de crédito. Seguimos siendo sujetos de crédito, igual hizo Standard & Poor's, igual hizo la otra calificadora que se llama Fitch Ratings. Las tres calificadoras han dicho Panamá tiene problemas, no hay duda, porque todo esto que hemos hablado del plan solidario, toda esta caída de ingresos ha significado una inestabilidad y una reducción de la capacidad crediticia del país, pero ha habido manejo, no es magia, ha habido manejo en las finanzas públicas y hay capacidad para poder enfrentar el futuro. El Fondo Monetario está en este momento haciendo una valoración de las finanzas públicas del país. Va a entregarnos un informe en el cierre de esta semana. Estoy seguro que va a ser consecuente con lo que están diciendo estas calificadoras. Hay algunos temas que se van a tener que enfrentar en el transcurso de los próximos años, pero en todos estos 3 años de pandemia, en todos estos 3 años de problemas fiscales, Panamá ha tenido una política consecuente, seria. Ha sido una política que ha podido enfrentar este problema serio que ha tenido el país, por supuesto, y eso le da al país la posibilidad de que a futuro tenga capacidad de recuperarse, porque si la relación deuda-PIB se mantiene como está y de seguro y la tendencia es que va a ir disminuyendo con el tiempo porque el PIB va a seguir creciendo con las inversiones que vienen con las inversiones externas y con la reactivación económica que va a continuar, entonces el país va a volver a la senda del crecimiento y el desarrollo que teníamos un renglón que dejamos por fuera, atrás, sí. El turismo, me da la impresión de que hay una reactivación también en ese aspecto. Ya se siente, yo por lo menos estoy viendo, doctor Colamarco, que ya en los últimos meses están llegando grandes cruceros que antes no teníamos, están llegando ya cruceros al puerto del Pacífico, estamos abriendo ya mucho turismo interno en el país, hay algunos polos de desarrollo turístico que se están incrementando en el interior del país, en las playas del Pacífico, sobre todo turismo externo, porque ya el turismo, digamos, turismo fuera de la ciudad de Panamá, ya el turismo a lo interno de la capital como que se saturó, pero ya para afuera, para el interior, empieza ya a haber opciones de turismo que antes no veíamos con tanto optimismo como ahora,
Y el tema de los cruceros está ya impactando importantemente. Está bastante adelantado el proyecto que va a unir a la cinta costera 3 con la calzada de Amador. Sí, señor. Estoy viendo que eso, 58% eso va a impactar tremendamente en la economía y en la movilización del país. Obviamente que el turismo, yo siempre he dicho de que como nosotros tuvimos el Canal de Panamá, nuestra principal fuente de divisa y todo. Bueno, este jueves fueron $2.000 millones más que el canal incorporó al fisco. Es correcto. El turismo lo habíamos tenido siempre como una segunda opción y nunca le habíamos metido la mano. Bueno, ya. Llegó el momento del turismo. Estamos hablando en serio. Y ahora ya tenemos muchas cosas que hacer todavía, sin la menor duda, pero hay un altísimo potencial de crecimiento económico. Ha habido en un el tema sector turismo. recurrente en los últimos años, precisamente a tenor de turismo, la inversión, etcétera, etcétera. Y algunas encuestas han dicho, hombre, el problema del país es la seguridad pública. Sin embargo, nosotros hemos visto en este 2022 operaciones espectaculares realizadas por el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad. Doctor Colamarco. Antes yo quisiera decir que pese a las difíciles circunstancias globales, hay condiciones de optimismo para Panamá. Hay razones para estar optimistas. Hay razones para estar optimistas dentro de las circunstancias globales que son inéditas. Sí. Esta combinación es complicada, además el cambio climático. Pero hay condiciones de optimismo y la sociedad panameña tiene esa capacidad de resiliencia. Y otro elemento que quiero apuntar de lo que ha señalado el ingeniero Mezquita muy bien es que Panamá no tiene política monetaria. Es decir, Panamá no tiene banca central, no puede emitir papel moneda, que los otros países recurren al papel moneda y en consecuencia pueden balancear los ingresos corrientes emitiendo papel moneda y balancear. Nosotros no, hay solamente dos formas de lograr balancear. Es o aumentando los impuestos, y la administración Cortizo no ha aumentado los impuestos, igual que ha señalado que no va a aumentar o modificar las paramétricas del programa de invalidez y muerte. Y el otro es pedir crédito, pedir préstamos, porque no tenemos la política monetaria. Entonces, por ahí hay ventaja y desventaja eso también, ¿no? Sí, señor, pero no teníamos otras opciones. Claro. Porque no las tuvimos. Desde 1904 no las tenemos. Así que tenemos que considerar eso. En términos de seguridad, efectivamente, el enfrentar a la criminalidad organizada ha sido también una política de seguridad implementada por la administración. Hay una política de seguridad integral que se maneja desde los estamentos de seguridad que dirige el presidente de la República, el presidente Cortizo, y hay estadísticas que demuestran la efectividad de estos esfuerzos. Y los golpes contundentes que se le ha dado al crimen organizado en los últimos meses. Y a las bandas. Así que hay cosas en términos de seguridad que han avanzado. Nada es perfecto, todo es perfectible. Y hay que ir en este proceso de mejora continua de las políticas que nos permitan garantizar la seguridad. Claro. Eso es sumamente importante. Yo quisiera también aprovechar para señalar algo que tal vez como fue al inicio del año 22, de eso queríamos hablar. Se nos pasa, ¿no? Sí, los cuestionamientos y los señalamientos que se venían haciendo al gobierno. Claro, entonces... las dudas que alguna gente sembró. Y todavía escucho a alguna gente que dice, no, pero es que no ha habido rendición de cuentas. Y yo quiero señalar... Además, yo creo que en los últimos años no ha habido un gobierno que más cuenta haya rendido que este. Mira, nosotros durante el periodo de enero, del 5 de enero a marzo del año 22, se hicieron 88 reportes de rendición de cuentas que están publicados en medios de comunicación abiertos y además en la página web de la presidencia y en Panamá Compra. Claro. O sea que usted puede acceder y ver cómo se gastó, cómo se invirtió, cuáles fueron los gastos del producto de la pandemia de cada una de las instituciones, incluyendo el Ministerio de la Presidencia. El ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, hizo el 5 de enero una exposición cuenta por cuenta, factura por factura, que usted puede acceder a Panamá Compra y ver la razón social de la empresa, quiénes son los presidentes de la junta directiva, cuánto se invirtió, qué se compró, etcétera. Pero además hay informes de auditoría de la Contraloría, investigaciones del Ministerio Público
y auditorías externas de empresas auditoras que no tienen que ver con el gobierno, que hicieron un análisis pormenorizado de las compras, de los procesos de compra en la presidencia de la República y demostraron que se cumplió a cabalidad con la ley y que no hubo ningún tipo de hecho antijurídico. Pero a veces no reiteramos que pueden buscar información y verla. La percepción que queda, ¿verdad?, es que cuando el año comenzó y sobre todo en el 2021, el blanco de ataque de muchos medios era el gobierno, que falta aquí, que falta allá, que falta aquí. Sin embargo, ahora que está terminando el 2022, yo no veo realmente cuestionamiento hacia las entidades públicas y comienzan a buscar otro tipo de señalamientos para ver qué tipo de aguas hacen. Como pescar en río revuelto. Para pescar en río revuelto. Yo creo que la comunidad tiene que estar al tanto de esto, porque 2023 va a ser un año preelectoral y aquí va a salir de todo. Lo que es, lo que no es y lo que pudo ser. ¿Me explico? Yo creo que inclusive un tema que nosotros no podemos dejar de lado ahora que estamos haciendo este balance es el tema de la mina de cobre, ¿verdad? Esto en qué proyección va a tener. Mucha gente pensaba que en realidad el gobierno no iba a tener los arrestos para decirle a la minera, esto no puede ser si afecta a los intereses del país. Y sin embargo, miren lo que ha pasado esta semana. Bueno, en el mes de enero de este año, desde el mes de septiembre del año 21, inició un proceso de negociación de un nuevo contrato con la mina en orden a las circunstancias de la declaración de inconstitucionalidad del contrato de 1997. En 2017 la Corte declara inconstitucional el contrato. Sí, pero realmente no entra en vigencia hasta el 22 de diciembre del 2021. Cuando fue publicado. Que es cuando fue publicado, porque hubo otros recursos que se surtieron hasta pasado mediado del año 21. Claro. Así que no fue sino hasta el 22 de diciembre del año 21 que queden firmes. Pero de buena fe y en atención a esas circunstancias señaladas, se creó una comisión, amplia comisión, para negociar un nuevo contrato en atención a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de justicia del país. Y se llegaron a acuerdos en enero de este año, en enero del año 22. Acuerdos la propia mina dijo que estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno. Y bueno, esos acuerdos que fueron además plasmados y señalados públicamente a través de reiterados informes, incluso por el propio presidente de la República, debían traducirse en la concreción del contrato que debe ir a la Asamblea de Diputados en el trámite correspondiente que establece la norma. Lo que siempre llamó la atención fue que esos fueron los acuerdos de enero, pero pasó todo un año. ¿Qué pasó en ese año? Es que el tema es que ese proceso se fue dilatando por otros intereses, no por parte de la gestión del gobierno. La posición del gobierno ya había quedado clara en enero. Y no había modificación. Y la empresa había aceptado ya, había un cierre de negociación. Así es. Lo que ya venía era el desarrollo del contrato, de la redacción del contrato. Claro. Y entonces esa situación es una especie de jugar a dilatar por parte de la empresa minera, jugar a dilatar con ulteriores intereses y propósitos. Pienso que... ¿Cómo te sorprendo en el camino, no? Pescar en río revuelto, hablamos, pescar ¿verdad? En río revuelto. Esperando determinadas condiciones Como un año preelectoral, que usted ha dicho hace poco. Entonces, yo creo que se equivocaron. El Consejo de Gabinete se reunió el día jueves pasado. Ya la sociedad ha visto pues, el planteamiento, lo que salió del Consejo de Gabinete y el planteamiento del señor presidente de la República. Lo cierto es que la administración Cortizo tiene una determinación muy precisa en defender los intereses nacionales, el interés público y preservar las condiciones que mejor convienen al país, no a un grupo o a una empresa o a sectores particulares, sino al conjunto social, porque se trata de riqueza nacional que debe ser justo y equitativo lo que se derive
para las partes. Y en este caso el interés nacional debe preservarse. En enero de este año se hablaba de 375 millones de dólares como mínimo ingreso para el país, y de los cuales 190 millones debían de ir al programa de invalidez, vejez y muerte. Yo quería hacer un comentario adicional, porque desde enero se hizo público ese acuerdo, que incluso fue ratificado por una nota que envió el señor Aisprúa, abogado de la empresa, reconociendo y aceptando las condiciones de ese acuerdo. Y una nota que fue publicada este jueves a través de una nota. En el campo es la palabra, y la palabra es sagrada. Imagínate yo tú la nota. Lo que quería destacar era que a partir de enero el mundo financiero, el mundo de los mercados de capitales, sabía ya las nuevas condiciones con las cuales Panamá había cerrado este acuerdo con esta empresa. Y lo que se estaba entonces haciendo era redactando un contrato que tomó 10, 11 meses en terminar de redactarse por las razones que ustedes han dicho, pero donde quería llegar era que ya el mundo financiero sabía de la nueva relación que había o que se había acordado entre el gobierno. Y eso estaba claro. Y eso estaba claro, y sabía de los efectos de esa Nadie nueva había relación inventado nada ahí. en el flujo de caja de la empresa, sabía los efectos de esa relación, quizás en el valor de las acciones de la empresa, sabía todas las consecuencias que esa relación tenía en el tema financiero de esa empresa. Y ya la empresa tuvo suficiente tiempo, en consecuencia, para poder enfrentar esa nueva realidad, porque la aceptó, ellos hicieron sus corridas y ellos llegaron a la conclusión de que era beneficioso también para ellos llegar a un acuerdo con el Estado panameño. Entonces, cuando uno ve al final del camino que la empresa, en vez de ratificar una decisión que se tomó en enero, ahora a final de año vienen con condiciones distintas y peores que las que se negociaron en enero, uno ya dice, aquí hay otra cosa. Uno se pregunta... Aquí hay otra cosa. Totalmente. Nosotros que hemos tenido como país ya oportunidades en el pasado de negociar, como las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter, uno sabe que ya en un proceso negociador tú tienes que ser serio, tú tienes que ser una persona que cumpla tu compromiso. Entonces, gato encerrado esta empresa, a mí, con el perdón de los dignatarios de la misma, me ha dado la señal de que no es gente seria, que ellos están jugando a otras cosas que bien saben, que todo el mundo sabe por dónde están jugando, pero que no es una empresa seria y responsable. Una empresa seria y responsable debe cumplir con su palabra. Eso es lo más importante en cualquier relación entre dos partes. Así como tú exiges seguridad jurídica, tú tienes que exigir seriedad empresarial. Así Esto no puede ser. Es la base de la confianza de la relación entre pares, en este caso entre el Estado y la empresa. Entonces, yo realmente apelo a la sensatez de esta empresa para cerrar cuanto antes este acuerdo que nos lleve a ganar, como todo el mundo habla, y yo no tengo la menor duda que el país en su conjunto va a seguir creciendo en el apoyo que va a estar entregándole al gobierno nacional en función de su postura firme alrededor de esto, porque están todas las pruebas que demuestran que el gobierno nacional ha sido un gobierno responsable y serio, que ha cumplido su palabra y que desafortunadamente del otro lado no ha sido así. Que ha actuado de buena fe, y uno de los elementos que siempre estuvo, digamos, latente en la discusión fue el problema de cumplir con las leyes fiscales de este país. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, es válido para todo el mundo. Así es. Estés aquí o estés afuera. Eso es norma. Y no es norma solamente de Panamá, es de todos los países. Pero es que Panamá actúa de buena fe, doctor Colamarco. Es que todo este proceso fue caracterizado por la buena fe del equipo de gobierno, del equipo negociador. Se actuó en buena fe, con el propósito de llegar a los mejores entendimientos entre las partes, siempre poniendo por delante el interés nacional. El interés nacional. Además, actuar de buena fe no significa ser tonto. No significa ser tonto. Y eso es importante decirlo, porque tal vez algunas personas podrán decir, pero ¿por qué no se actuó antes? Es que tú no podías actuar antes hasta que no se quedara en firme la inconstitucionalidad, la declaratoria inconstitucionalidad de un órgano independiente del Estado, eso es como que es el órgano judicial. Antes de que entonces, por eso desde septiembre del año 21 inició de buena fe esta negociación. Y se llegaron a acuerdos de buena fe en enero de este mismo año. Y se acepta por parte de la empresa. Lo que a uno le llama la atención es cómo es esta variante. Primero prolongan toda la negociación y luego surge
una contrapropuesta que no tiene nada que ver con lo que se había acordado inicialmente. Es más, hace algunos días atrás, a principios de la semana esta, ellos sacaron un comunicado en donde reiteran que ellos aceptan lo que acordaron con el gobierno en enero del año 2022, aquí lo tengo en la mano, y a los 2 días lo quitaron y pusieron otro comunicado sin aceptar lo que habían dicho anteriormente. Aquí los tengo, porque yo una cosa extraña. Aquí yo tengo lo que ellos primero publicaron diciendo que aceptaban lo de los 375, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente redujeron ese comunicado y lo dejaron un poquito más etéreo. En consecuencia, aquí hay un manejo no muy claro, no muy transparente. Por parte de la empresa. Por parte de la empresa. Y obviamente quiero imaginarme que buena parte de ese manejo tiene que ver con el año 2023, en donde ellos están apostando que van a haber otras condiciones, en donde ellos van a poder tener la capacidad de conseguir quién sabe qué cosa. Pero nuevamente el mundo debe saber, y espero que así sea, de que aquí hubo un acuerdo firmado y acordado desde enero del 2021, un acuerdo que se dilató en la redacción de su contrato para los detalles durante todos estos meses, que ya había en principio un acuerdo para firmar esto antes del día 14 de diciembre y que a última hora esta empresa ha dicho no firmo y a última hora esta empresa ha dicho voy a poner nuevas condiciones como para enredar más la cosa. Y el gobierno ha dicho eso es inaceptable y tampoco. Porque ya habíamos llegado a un acuerdo y ese acuerdo debe cumplirse tal cual se estableció en enero de este año. Amigos, rendición de cuentas llega a el 2022, diciembre del 2022. Este es nuestro último programa y hemos querido hacer un balance de situaciones, cómo el país se ha ido recuperando de todo el drama que la pandemia dejó, y hemos tenido aquí como invitados precisamente a 2 altos funcionarios de nuestro gobierno para hacer precisamente ese balance. Este es el último programa de rendición de cuentas en 2022 y por eso yo quisiera pedirle a nuestros invitados cuáles son las perspectivas, cómo ven ustedes el 2023 para Panamá, qué es lo que trae, cuál es la propuesta que el gobierno trae, ¿verdad?, para cerrar nuestro programa, último programa de rendición de cuentas de este año. Doctor Colamargo. Yo pienso que debemos ver con espíritu de victoria y de optimismo el año 2023. Va a ser un año particular que va a demandar mucha reflexión por la sociedad. El gobierno va a fortalecer las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo social, con la generación y mantener empleos, con los proyectos de construcción y los proyectos turísticos que tienen un alto impacto en el factor multiplicador de la economía y en el empleo, mantener la paz social, fortalecer los mecanismos de coordinación y de comunicación para mantener ese vínculo permanente con la sociedad. Tenemos que mejorar los niveles de cómo nos comunicamos, cómo esa empatía que la administración Cortizo ha mantenido se refleja en la sociedad en un canal bidireccional, claro. No unívoco. Claro. Y eso creo que es muy importante, enfocado en la materialización de proyectos en la dirección que acabo de señalar. Mira, para mí vamos a tener un año 2023 en paz, con respeto a los derechos humanos, con respeto al diálogo y sobre todo quiero destacar algo. Nosotros hemos vivido como gobierno 2 grandes problemas mundiales, que fue la pandemia y luego la bendita guerra de Ucrania. Y tuvimos la capacidad de enfrentar esos 2 graves problemas y salimos de ellos. El año 2023 va a ser un año preelectoral, van a venir factores políticos a tratar de agitar internamente. De enturbiar las aguas. De enturbiar las aguas. Pero con esta experiencia que el gobierno nacional ha ganado durante estos 3 años, yo no tengo la menor duda, mi querido doctor Colamargo, que vengan los rumberos, pero como decimos los panameños, si ya hemos enfrentado la pandemia, ya hemos enfrentado la guerra de Ucrania, ¿cómo no vamos a poder enfrentar este tema electoral? Logramos desenclavar la última estaca del colonialismo con los tratados Torrijos-Carter, no vamos a enfrentarlo. Entonces cuando la pandemia llegó, decía el presidente Cortizo, nos podemos recuperar, podemos enfrentarla. Yo le decía a Julio que empezamos el 2023
con carnavales, empezamos en el 2023 con el desfile de las 1000 polleras. Empezamos el 2023 con optimismo. Porque este es un gran país, dice el presidente. Este país va a seguir reactivándose y vamos a tener un buen cierre del 2023 y yo no tengo la menor duda de que el panameño va a percibir, porque ya todo este efecto de la reactivación económica ahora en el 2023 tiene que llegar abajo, como dice el doctor Calamarco, a los sectores más necesitados del país. Claro. Toda la inversión pública va para allá, toda la inversión en infraestructura va para allá. Y vamos a tener un buen 2023 a pesar de la política y a pesar de que ciertos políticos van a querer enredarnos. Pero bueno, que vengan los rumberos. Adelante con fe. Adelante con fe, uniendo fuerza, como es el programa de gobierno. Nos vemos en el mes de enero, del 15 en adelante, porque, hombre, vamos a terminar, vamos a hacer algunos ajustes de rendición de cuentas, algunas cosas van a cambiar, pero vamos a seguir proporcionándole a la sociedad panameña toda la información, toda la transparencia, todo lo que el gobierno del presidente Cortizo desarrolla por este país, por la paz social y por el progreso económico. Nos vemos en enero y será hasta la próxima. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. CERTV presentó Rendición de Cuentas.